¿Qué tal? Buenas noches, encantado de encontrarnos con ustedes y muchas gracias por permitirnos entrar en casa a estas horas para que podamos juntos charlar y debatir sobre los asuntos de actualidad de esta jornada de martes, que han sido y son bastante intensos, tanto en Granada como en nuestro entorno más inmediato, en Andalucía, incluso en España, pero que nos afectan muy de lleno. Para ese menester, para charlar sobre todos esos asuntos y para intentar exponer diferentes puntos de vista que les permitan sacar sus propias conclusiones con todo lujo de opiniones, hoy nos acompañan tres contertulios que ya conocen ustedes de la semana pasada y una nueva incorporación a la que vamos a saludar en primer lugar. María Escudero, buenas noches. Hola, buenas noches, encantada. María Escudero, si no lo conocen, si no la conocen, que es muy difícil porque en Granada María se la conoce mucho, ha tenido muchas responsabilidades, las primeras vinculadas con la política de la mujer, fue una de las primeras directora del Instituto Andaluz de la Mujer, fue delegada de Cultura de la Junta de Andalucía en Granada, ha sido parlamentaria, tanto diputada en Cortes como senadora, concejala del Ayuntamiento y en la actualidad ejerciendo su profesión de psicóloga forense, así que vamos a tener oportunidad con su amplio punto de vista de conocer diferentes aspectos de la realidad. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Nos acompañan también, que decíamos, los conocen ya de la pasada semana, Jesús de Manuel, profesor también, ex parlamentario. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Enrique Moratalla. Don Enrique, buenas noches. Buenas noches. Y Agustín Ruiz Robledo, que la pasada semana nos sacó de algún que otro apuro de comprensión respecto de realidades complejas legislativas y que esta semana también nos va a hacer falta. Agustín, buenas noches. Buenas noches. Bueno, antes de empezar, o para situarnos, vamos primero a encontrarnos con una noticia que nos ha llamado poderosamente la atención y que ha denunciado Ciudadanos, porque si ustedes viajan en metro se habrán encontrado durante la jornada de ayer, creemos ya, pero desde luego durante toda la jornada de hoy, con una auténtica invasión de fotografías gigantes de la consejera, de la todavía consejera de Obras Públicas, Marifran Carazo, y candidata a la alcaldía de Granada por el Partido Popular. Unas fotos en las marquesinas en las que se lee Marifran, alcaldesa. No dudamos que será legal, y las tienen ustedes, no dudamos que evidentemente el Partido Popular estará amparado por la ley, pero no lo es menos que sin estar en campaña ni tan siquiera de lejos, verdaderamente ha sorprendido a propios y extraños, tanto que la candidata de Ciudadanos a la alcaldía de Granada ha criticado duramente ese despliegue, calificándolo de uso torticero, tramposo y poco ético de Marifran Carazo, colocando propaganda partidista en las marquesinas del transporte público en la ciudad, con mensajes electorales en un periodo fuera de campaña y valiéndose de su doble posición, dice, como consejera de Cultura, como consejera de la Junta de Andalucía, consejera de Infraestructuras y candidata popular, lo que confunde a los granadinos. Así lo señalaba, como decimos esta mañana, en una comparecencia ante los medios de comunicación, preguntándose si le parece limpio abusar de su condición como máxima representante institucional en materia de transportes y colocar esa propaganda electoral tan burda en una infraestructura que depende directamente de ella. Vamos a empezar directamente con ese asunto. María, yo no sé, porque bueno, esto sí que es un atraco, evidentemente no lo habíamos planteado antes, pero así un poco, a mí me resultaba también sorprendente encontrarme con esa publicidad, no sé cómo lo ves. Hombre, pues lo veo un poco excesivo, ¿no? Y además creo que como todo exceso, a veces lo que hay detrás es una debilidad, ¿no? Yo creo que la candidata se siente un poco insegura y necesita poner esa foto ahí tan grande, en el fondo porque habrá tenido a alguien que ha hecho estudios y le habrá dicho que no la conoce a nadie en Granada. Porque si no, ¿a qué viene tanta foto y tan precipitada? Porque todavía, tiempo al tiempo, ya empezará la campaña, ya... De todas maneras, también me parece una falta de respeto a la gente, ¿no? Creo que los tiempos en política son importantes y si todavía no estamos en campaña, pues estaría bien que esperara, ¿no? a sacar su... Y luego esa cierta incompatibilidad, al menos estética, ¿no? Si ella es consejera, pues que se espere que dimita, porque hay una incompatibilidad clara. Para presentarse, pues que dimita y que se presente a la alcaldía como candidata. Y luego, bueno, pues ya digo, un poco hay una cierta sobrevaloración, ya es alcaldesa.
En fin, todo me parece un poco excesivo todo. Estético parece poco, Agustín. Sí, yo vería dos planos, ¿no? Un plano de la legalidad y el otro el plano político. Me parece que la candidata de Ciudadanos ha mezclado las dos cosas, ¿no? Y eso habría que aclararlo. Si hay alguna ilegalidad, entonces tiene un gran problema Marifran. Si no hay ninguna ilegalidad, si se trata que el Partido Popular ha contratado con la empresa que gestiona las marquesinas, pues quiere decir que económicamente debe andar bien el partido. Bien. Sí, sí. Recuerdo que con estas tonterías que a veces tenemos en el derecho, hasta que no empieza la campaña electoral se puede hacer publicidad, pero no pedir el voto. Entonces, si a mí me enseñan esa imagen de Marifran Carazo, pues yo, como jurista, lo único que puedo decir es que es legal. Porque no pide el voto. Si ahora resulta que a continuación la consejería se lo ha cedido gratis, entonces es otro problema. Porque eso... No, yo no creo eso que es otro problema. Yo no creo que haya incurrido en semejante barbaridad. Claro. Como no lo creemos, lo que podemos decir desde el punto de vista legal es que en contra de lo que ha dicho la denunciante es legal. No ha cometido ninguna ilegalidad, ¿no? Don Jesús. Bueno, yo creo que aparte hay un claro intento de apropiarse de una obra pública como es el metro, que efectivamente actualmente forma parte de su consejería, pero que viene como mínimo de la antepenúltima legislatura, ¿no? Y que tiene muy poco que ver con lo que ella ha gestionado, si acaso podrá tener que ver la ampliación, que además curiosamente el metro se va a ampliar hacia un municipio cuya alcaldía es del Partido Popular y no por el otro lado porque la alcaldía, en el caso de Atarfe, no es suya, ¿no? Eso ya de por sí ya llama bastante la atención el uso partidista que se está haciendo de las obras públicas y en este caso pues de una infraestructura de transporte que es de todos, que se hizo con fondos europeos además y de la que se está apropiando y además yo no recuerdo haber visto publicidad de otro tipo tampoco en la entrada del metro como se ha visto en esas imágenes, ¿no? No sé si lo está inaugurando ella para su campaña o qué, pero por lo demás coincido con lo que se ha dicho, me parece que si no es ilegal, por lo menos es poco ético y poco estético hacer ese uso partidista y patrimonializar una infraestructura que es de todos, ¿no? Enrique. Pues eso es lo que tiene hablar el cuarto. Bueno, ahora te vamos a plantear que seas el primero. No, está bien. Que está todo dicho y estoy completamente de acuerdo. Hombre, yo podía tener alguna duda, me extrañaba que no fuera, una vez que Agustín ha despejado el tema, que no fuera legal. Porque era un error excesivamente, una torpeza grande. Seguro que es legal, efectivamente, han dado la clave, no piden el voto. Pero también, tú lo has comentado, ninguna marquesina, ni los fosquitos lo han anunciado, nada de nada. Es la primera vez que se anuncia algo. Y hombre, hacerlo en algo que está bajo tu responsabilidad, como es el metro, queda rarillo, con lo cual, pues tú lo has resumido bastante bien, será legal, pero estéticamente y éticamente pues queda fuera de lugar. Es lo que tiene también un poco, a mí me gustaría que reflexionáramos un poco sobre el tan abundante, no es una cuestión privativa del Partido Popular, porque esto lo han hecho todos los partidos, de aprovechar el estar en una posición relevante en una administración pública, llámese la Junta de Andalucía, llámese el Gobierno de Madrid, para nominar candidatos a unas elecciones que están fuera de ese ámbito y seguir compaginando el puesto bien como consejera, bien como ministra, tenemos los dos extremos, hasta que ya físicamente, legalmente, no físicamente, legalmente hay que tomar una decisión. Porque es inevitable que se aproveche, digamos, el foco y la posición de preponderancia mediática y etcétera, que se tiene siendo una consejera de infraestructuras, siendo una ministra de cualquier tipo de ramo, para arrimar el ascua a la sardina de una candidatura que al final va a estar dentro de un par de meses. Eso también chirría un poco, ¿no, María? Claro. A mí me parece que, bueno, que hay un aprovechamiento de ese espacio y hay una falta de respeto a las reglas del juego. A mí al menos me parece que la ciudadanía merece
que nos atengamos a las normas y esa precipitación, no sé, a mí no sé, me parece que hay que ser más respetuosos con las formas en política son importantes, son muy importantes, diría yo. Enrique, que no quiero que seas el último esta vez. Yo siempre tengo el consuelo de que los últimos serán los primeros. No, Marifran es una buena candidata. Ahí no se han equivocado en absoluto. Ella es una buena candidata, tiene buena imagen, ha hecho muy buena gestión y como es legal lo que está haciendo, pues van a apurar como hace el PSOE en otros casos hasta el final. Pero como dice María, hombre, estéticamente queda regulín, ¿no? Lo que pasa es que en política la estética no... Hay que leer a Hegel. Eso es. Ponte ahora eso. Jesús. Ponte ahora eso. Sí, bueno, yo coincido en que es una candidata pues, con un perfil potente. Yo coincidí con ella en el Parlamento andaluz en la antepenúltima legislatura, en la Comisión de Educación, y efectivamente pues, la consejería que ella gestiona es un buen trampolín, ¿no? Pero sigo pensando pues, que por respeto a la ciudadanía y al dinero que es de todos, hacer un uso partidista de infraestructuras que son de todos y de todas, pues chirría bastante, ¿no? Y a la gente creo que eso tampoco le gusta. Y como decía también María, puede ser un síntoma de que no acaban de estar muy seguros de que lo tenga todo tan hecho como pensaban, ¿no? De primera. Pero no estaría bien legalmente, a lo mejor hay una barbaridad, Agustín, que en el momento que se nominara a un candidato o candidata tuviera que abandonar la responsabilidad pública que detentara en ese momento. Bueno, estaría bien, pero entonces no estaríamos manteniendo el principio de igualdad, porque las incompatibilidades no surgen ahora mismo, ¿no? Entonces el problema es que hacemos echa la ley, echa la trampa, porque entonces los partidos sabríamos que la ministra Daría o la ministra Maroto son los candidatos respectivos, pero no habría nombramiento hasta el día previo a que se abriera la campaña. Yo creo, y me parece que Jesús lo ha dicho bien, es una cuestión de ética y de estética, ¿no? Que desde el momento que están dedicándose a las campañas electorales, pues deberían dimitir. No creo que deba acabar febrero y que no dimitan, no sé si son 3, ¿no? Los ministros que van a las elecciones autonómicas y locales y una consejera en la Junta. Pues creo que todos ellos deberían de dimitir ya, porque es evidente que cada día que pase están de eso que ahora se llama pre-campaña, ¿no? Bueno, pues lo dejamos aquí, ya no se sorprendan si se encuentran con este anuncio, porque, bueno, se lo estamos contando, es algo que, bueno, pues es un episodio más dentro de esa pre-campaña. Decía Marifran que quería una campaña limpia, todo el mundo quiere, aspira, imaginamos y desea una campaña limpia. No creo, no vayamos a decir que esto la ensucia, pero luego tampoco la brillanta demasiado. Para comenzar, nos vamos a ir a otro asunto, que este sí nos parece de una especial gravedad. Durante la anterior legislatura, el presidente de la Junta de Andalucía se ha caracterizado por, básicamente, no pisar los charcos. No se ha metido prácticamente en ningún lío, prácticamente y sin prácticamente, y ha transitado 4 años bajo palio hasta llegar a las elecciones que ha ganado por mayoría absoluta. Con la mayoría absoluta en el bolsillo nos estamos encontrando algunos asuntos que verdaderamente nos sorprenden ante sus antecedentes de prudencia en la gestión. Estamos refiriéndonos a la noticia que saltaba ayer, que denunciaba Adelante Andalucía respecto de una privatización más o menos encubierta de la atención primaria. Se lo resumíamos de manera muy gráfica en que la Consejería de Salud iba a recurrir a la sanidad privada para atender a los pacientes de la pública y iba incluso a poner a disposición de los facultativos de la sanidad privada las instalaciones de la sanidad pública. Ayer veían ustedes al consejero de Presidencia negar tajantemente, apretando mucho los puños, que eso fuera una realidad. Hemos visto inmediatamente después que no solo lo era, sino que además lo confirmaba incluso el coordinador general
del Partido Popular desde Madrid, el que fuera consejero de presidencia en el anterior mandato, Elías Bendodo. Dice la consejera que, bueno, que se trata de una especie de curarse en salud, de cuantificar los costes, etcétera, etcétera, por si hacen falta. Pero lo cierto es que los sindicatos y los partidos de la oposición están pidiendo explicaciones ante un hecho que podría ser el primer paso hacia esa privatización de algo tan importante para el estado de bienestar y para nuestra tranquilidad como andaluces, como es nuestra sanidad pública, que siempre hemos considerado como la joya de la corona, María. Bueno, eso es un tema verdaderamente preocupante. O sea, yo creo que si algo amenaza el sistema de organización social que tenemos, es que los servicios públicos tan básicos y tan importantes, por no decir el que más, que es la atención sanitaria, corra peligro de cambiar las reglas. No digo solo de cambiar correr peligro respecto de la calidad. Es que yo creo que si algo, la sociedad avanzada, el Estado de Derecho, lo que queremos es que el Estado tiene sentido si suministra y equilibra las necesidades de la ciudadanía. Si no hay una sanidad pública universal que atiende a las necesidades de todos por igual, yo me empiezo a alarmar mucho. O sea, yo creo que si verdaderamente la Junta está pensando privatizar la sanidad pública, es una cuestión de alarma social para mí muy grave, muy grave. O sea, verdaderamente lo considero una amenaza a la forma en la que vivimos, y creo que la ciudadanía lo va a percibir de la misma manera. ¿Te ha sorprendido, Enrique? Pues no. Ah, ¿no? No. No, porque el PP tiene una sangre fría muy grande para esto. O sea que no paran de decir que hay que bajar los impuestos, ¿vale? Y sin embargo, no tenemos claro, porque fuera de emisiones hemos estado hablando de este tema, y no está excesivamente claro, porque ellos tampoco lo han clarificado, si es que lo van a hacer, si es un globo sonda, o simplemente algo que hizo el PSOE ya en su momento, en la época de María Jesús, cuando era consejera de salud, María Jesús Montero, que era que cada ciudadano sepa la prestación que recibe, qué es lo que vale. A mí eso me parece muy bien. Pero no es que se le vaya a dar al ciudadano que sale de un centro de salud una factura en la sombra diciendo esto le hubiera costado a usted. No va a ser eso. Por lo que hemos visto, eso sí que ni se lo plantean. O sea, es cuantificar los servicios que va a prestar la asistencia privada, entendemos, a los usuarios de la sanidad pública. Imaginamos que lo pagará la Consejería de Salud, pero se encienden todas las luces de alarma. Sin duda. Y yo llegaba a ver, incluso, que lo que pasa es que, claro, con las noticias falsas y tal, pues andas con cierto tacto hasta que se clarifique esto, que serían entre 65 y 100 euros la cantidad que se cobraría por la atención primaria. No creo que lo vayan a hacer porque es escandaloso. O sea, eso, a esta altura, algo que vertebra nuestra propia sociedad, porque es verdad que hemos estado tan orgullosos de la sanidad pública que hemos tenido y que el sistema se está cayendo. ¿Por qué se está cayendo? Porque hay alguien que tiene mucho interés en no defenderlo, en no pelearlo y en que vaya desapareciendo poco a poco. Yo, aparte de conceptualmente, como usuario, he tenido que utilizar el sistema público de salud y puedo decir que es una maravilla. Una maravilla y que me ha ido estupendamente. Es verdad que a veces tienes que esperar más de la cuenta, magnífico, se espera, pero funciona más que razonablemente bien. Lo que no es posible es que queramos con una mano decir que bajo los impuestos y de otra manera digo, pues una de las columnas que mantienen el sistema y que vertebran el sistema va a empezar a tener una especie de copago, quiero entender, no lo sé. Con respecto a lo que decía Agustín, y termino, de que el presidente ha sido alguien muy moderado, muy cuidadoso, es verdad, que mientras ha tenido que necesitar otras cosas, pero desde que tiene mayoría absoluta estamos viendo un Moreno Bonilla distinto. Se atreve a hacer y a decir cosas que antes no se atrevía.
pues el reparto de papeles estaba muy claramente hecho. Antes tenía al señor Bendodo, lo del señor es una forma de hablar, que hacía el papel de ogro malo, que sigue haciéndolo en Madrid estupendamente, porque no tiene desperdicio cada vez que abre la boca. Antonio Jesús. Bueno, yo creo que al final la sanidad pública, los servicios públicos en general son un poco la última frontera del neoliberalismo, ¿no? En la privatización de todo lo que antes era público, era del Estado, era de toda la sociedad, pues queda eso. Y que hay una tendencia a ir privatizándolo poco a poco, a veces de manera un poco soterrada, pero esto ya algo más que soterrado, ¿no? Porque se ha empezado, y por desgracia eso viene también de muy atrás, se empezó con los conciertos con los hospitales para operaciones, para subcontratar parte de la atención especializada, y si ahora ya lo que se hace es subcontratar la atención primaria, yo creo que eso ya es un golpe prácticamente mortal al sistema público de salud, ¿no? Que por lo demás no es que venga solo ahora de que tiene mayoría absoluta, es decir, la degradación de la sanidad pública en Andalucía en la última legislatura, Moreno Bonilla podrá tener un discurso muy moderado, pero su práctica al final nos ha llevado, yo también soy usuario de la sanidad pública, a que tu médico de cabecera te veía como mínimo con 2 semanas de antelación, o sea, con 2 semanas de retraso. Tú pedías cita hoy y te la dan para 2 semanas después. Y con suerte era presencial y no telefónica, ¿no? Porque también costaba mucho después de que pasara la fase más grave del COVID, ¿no? Es decir, hay un deterioro progresivo de la atención primaria y eso va acompañado de un discurso en el que nos dicen al final da igual si te atiende un médico público o uno privado que se paga con fondos públicos, lo importante es que te atiendan y que te curen. Bueno, lo importante, pero también es verdad que esos precios que se han publicado, al final la gente sabe el tiempo que le dedica a su médico de cabecera en la atención primaria. Multiplica eso por cuántos médicos vería un paciente y yo creo que sale bastante más caro que dar el mismo servicio al final con un médico público contratado con el presupuesto público directamente. Es decir, al final es encarecer el servicio para favorecer intereses privados. Y eso pues al final redunda en un perjuicio del derecho a la sanidad pública para toda la ciudadanía, ¿no? Agustín. Me parece que yo ando en otra onda, ¿no? Vamos a ver, me gustaría... El PP está favoreciendo ya los intereses privados. O sea, el PP es un conjunto de malvados que lo que quieren... No, pero quiero decir, me da la impresión que el PP es un conjunto de malvados que lo que quieren es favorecer a las empresas sanitarias. No sé, me da la impresión que alguien tiene esa postura. Yo no tengo esa postura. A mí me parece que lo que tenemos que centrarnos, y cojo donde ha acabado Jesús, es en que se acorten los tiempos de espera de la atención primaria, en que las operaciones se hagan cuanto antes y que se mejore de esa manera. Entonces, la posibilidad de que un servicio público sea gestionado por entes privados no es nada nuevo. ¿O quién gestiona la asistencia social de la Junta de Andalucía desde el PSOE? Está toda privada. ¿Quién gestiona los transportes que dicen transportes de Andalucía, que nos llevan a Sevilla o a cualquier otro sitio? Empresas privadas. ¿Quién en Granada, quién gestiona el agua, el cementerio y el transporte? Sí, que tenemos muy consolidado una técnica de gestión que es privada. Si avanzamos un poco más en sanidad, el hospital que yo conozco de la Costa del Sol, ¿qué tipo de gestión tiene? Quiero decir, que son gestiones. Si esas gestiones funcionan, pues bienvenidas sean. Si ahora lo que resulta es que nos cuesta más caro, pues diremos que está mal. Pero bueno, yo por lo menos, de principio, perdona, no lo veo mal. Ese debate, si queremos, lo podemos abrir, pero en cualquier caso, si es verdad que lo que se plantea es decir, si se detraen recursos de la sanidad pública para entregárselos a la privada, se deteriora la sanidad pública. Eso también es inevitable. Y tenemos un ejemplo, Agustín, muy reciente, en el que en la Comunidad de Valencia se han rescatado hospitales que estaban gestionando privadamente, hospitales públicos, y las cuentas de resultados han resultado, valga la redundancia, un ahorro bastante importante de recursos públicos. Quiero decir que podemos debatir el modelo de gestión
público-privada, etcétera, etcétera, pero que en cualquier caso lo que sí parece es bastante alarmante y ahora seguimos, a la vuelta de una pausa, seguimos donde lo estamos dejando ahora mismo.